Un nuevo espacio de las fallas en el recuerdo. Hablamos de la cultura, tradición, historia de nuestra fiesta y hablamos en el día de hoy de un tema como es el Museo Fallero. Un museo fallero que junto a esos ninots que componen el museo son patrimonio e historia viva de nuestra ciudad. Para hablar de todo ello tenemos de nuevo, como siempre, a nuestro particular historiador Javi Mozas y hablaremos de ese origen del ninot indultat. ¿Cómo nace el ninot indultat, Javi? El origen de lo que son el ninot indultat y el Museo Fallero tiene sus precedentes a principios del siglo XX, en que las fallas, al plantar pues, diversos elementos alegóricos de la ciudad de Valencia y de su valencianía, como pueda ser pues, una seriñera, el murciélago, el escudo, también plantaban a la Virgen de los Desamparados, pequeñas imágenes y tal, o bien también ponían a diferentes personajes, sobre todo políticos, en las fallas, pues bueno, había momentos en que decidían quitar esos elementos y esos personajes pues para que no se quemaran y no se sintieran ofendidos. Las personas, los políticos sobre todo, pedían que ese ninot llevárselos a casa en algunos casos para no ser... ¿Quién fue la persona o cuáles fueron las personas que originaron esa idea del ninot indultat? Viendo lo que era digamos esta tradición, la recoge Regino Mas. En el año 1934, lo que es el Comité Central Fallero, el precedente de lo que es Junta Central Fallera hoy en día, pone en marcha un concurso de ideas para hacer nuevas actividades dentro de lo que es la Semana Fallera. Y bueno, pues Regino Mas presenta lo que se conocerá como l'indult l'indulto del fuego. ¿Cómo surge esta propuesta y en qué consistía la propuesta? Esta propuesta del indulto del fuego tenía varios apartados que todos iban a converger en un mismo sentido. En primer lugar, tenía lo que era la cabalgata del ninot, que hoy en día sigue haciéndose, que era que todas las comisiones falleras elegían el que creían mejor ninot de la falla que se iba a plantar y lo llevaban en comparsa, en pasacalle, disfrazados, de acuerdo a lo que era el tema del ninot y de la falla, hasta un sitio. El sitio, que en principio fue el Mercado Central y luego pasó a la Lonja, se realizaba allí con todos los ninots de todas las comisiones falleras la exposición del ninot. En esa exposición todos los visitantes que accedían a ella tenían derecho a emitir un voto por el ninot que más creían conveniente que se debía de salvar de acuerdo a los preceptos de un futuro museo del folclore a donde se llevarían todos los ninots indultados. Una vez terminada la exposición, que sería el día de plantar las fallas, se retiraban todos los ninots de la exposición del ninot y lo llevaban las comisiones a la falla. Se quedaba plantado todos los días de fiesta en que la gente los visitaba, ya sabían cuál era el ninot indultat y el último día de fallas se retiraban los ninots de cada comisión fallera del ninot indultat y se llevaba hasta el Museo del Folclore en una cabalgata o pasacalle que se llamaba la Cabalgata del Fuego. Y el Museo del Folclore, que era el último elemento de todos, que era donde se recogían, donde se iban a recoger todos los ninots indultats a lo largo de los años, conforme se iban indultando, para que pudiera hacerse pues, una variedad de todo lo que eran nuestros personajes populares. Un museo del folclore que vertebra en la evolución de nuestra fiesta con el actual Museo Fallero. Sí, lo que es el actual Museo Fallero obviamente tiene sus precedentes en este Museo del Folclore que se transforma obviamente y empieza a ser simplemente el Museo Fallero de los ninots indultats. Este sufre diversos avatares a lo largo de la historia, empieza a estar en el Palacio de la Exposición hasta el año 1961 en que pasa también de manera provisional al Palacio de Parcén, no se abría durante todo el año, hasta el año 1965-66 en que el Ayuntamiento de Valencia permuta lo que es el convento de Monte Olivete con el Estado y ahí instala lo que es esos ninots indultats en ese espacio. Así está de manera provisional hasta el año 1995 en que bueno, se rehabilita todo el edificio como conocemos hoy en día y bueno, se abre al público ya con unos horarios ya fijos para poderse disfrutar por todos los valencianos. Un museo fallero que conocemos y que podemos ver en la actualidad, pero que para llevar a cabo ese museo fallero pues tocó incluso pues, que restaurar algunos de los ninots que en el inicio de nuestra fiesta sufrieron daños, ¿no? en
en lugares municipales cuando llegó la riada en Valencia. Sí, como bien dices, la riada de octubre de 1957 pues bueno, fue catastrófica para muchísimos barrios de la ciudad. Donde estaba situado de manera provisional el Museo del Folclore, el Museo Fallero, pues también sufrió daños y muchos ninos se perdieron. Entonces, bueno, sobre todo en la reconstrucción del edificio en 1995, de lo que iba a ser ya el museo definitivo, se decidió reconstruir ninos a partir de fotografías. Y bueno, pues ahí, sobre todo los ninos que estaban en cera, pues fueron los que más tuvieron bueno, pues esa, la suerte de volver a ser recuperados. Cuando van al Museo Fallero, si van nuestros telespectadores, se pueden encontrar la evolución de la fiesta de las fallas, desde el origen de los ninots, desde esas ropas y esa cera, a cómo ha ido evolucionando pues los trabajos de los artistas falleros con los diferentes materiales utilizados a la hora de desarrollar el ninot. Sí, hay que decir a nuestros espectadores que los ninos y la forma de hacer la falla pues hoy en día no es como la que era antiguamente. Cuando se empezó a hacer esta idea del Museo Fallero, los ninos tenían las cabezas de cera y estaban vestidos con ropas auténticas. En los años 50 se introdujo lo que es el cartón piedra, que hasta hace muy pocos días era el material más utilizado. También pasamos por el corcho blanco, por el poliéster. Bueno, el corcho blanco es el que hoy en día se utiliza y bueno, pues los visitantes del Museo Fallero pues pueden ver, por ejemplo, esa evolución técnica, al igual que también podrán ver lo que es a través de los ninos, lo que ha sido la historia de nuestra ciudad y sobre todo pues eso, la interpretación y lo que significaban en cada momento. Esa evolución también de la historia de esos ninots de mayores y esos ninots infantiles que se van a incorporar más tarde al Museo Fallero. Sí, el museo a lo largo de todas estas décadas, pues bueno, aparte de lo que son los vaivenes del sitio, pues tiene diferentes incorporaciones, porque no solo el Museo Fallero tiene los ninos indultados, que ya de por sí es una pieza de nuestro patrimonio fallero. Y bueno, pues en el año 63, por ejemplo, tenemos que comentar que se incorpora el ninote indultat infantil a ese museo y a partir de ahí todos los años pues, se indulta también una pieza de cada falla infantil, el ninot. Y luego también... Otras exposiciones, ¿no? Se han incluido al museo y a la historia de las fallas. Sí, igual que se hacía con las fallas grandes, pues los infantiles también tienen su espacio. Y luego también en el museo pues, se incorporan otras colecciones como pueden ser los cuadros de las falleras mayores, las insignias de todas las comisiones falleras, la fotografía de la falla que ha obtenido el primer premio tanto de grandes como de infantiles, las fotografías de las fallas del ayuntamiento y luego también por último los carteles oficiales de las fallas. Un museo fallero que hay que visitar y que hay que ir para disfrutar y para conocer un poquito más de nuestra fiesta. Sí, porque ello nos permitirá, como hemos comentado antes, pues bueno, conocer tanto la historia de nuestra ciudad, lo que es la historia de nuestra fiesta y toda nuestra tradición. Y sobre todo el origen y, como dice Javi, la evolución de la fiesta de las fallas. Nosotros